Hola, mi nombre es Elena Beatriz Mena Alvarado y les hablaremos sobre la tipología del delincuente haciendo referencia a la teoría del delincuente nato. El delincuente nato. Al principio César Lombroso, puesto que es el creador de la criminología, solo habla de criminales y de criminaloides. Esto es, de criminales verdaderos y de criminales atenuados, como si en realidad solo a estas dos grandes clases pudiera reducirse la historia natural del. De muy poco después Ferri eleva a 5 las dos clases originarias con su conocida clasificación del mundo criminal en las distintas variedades. De los criminales locos natos, habituales, pasionales y ocasionales, sin duda hay en esta la más vulgarizada de todas las clasificaciones, la que más ha penetrado a través de las capas sociales permeables a la cultura contemporánea. Lombroso mismo la aceptó al cabo, aunque sin abandonar nunca en definitiva el recuerdo de la original suya. El término del delincuente nato parece ser creación del fenólogo Cuby 20 años sobre poco más o menos anterior a Lombroso. Desde cierto punto de vista, puede decirse que todos somos delincuentes natos, en cuanto nadie está inmune totalmente al crimen. El más conocido fue el delincuente nato, que respondía a una fuerte carga biológica que lo hacía definir como un ser atávico, es decir, un ser cuyo carácter y naturaleza era de los antepasados del hombre o la de los seres prehumanos, por lo que el delincuente nato era sin duda un sujeto diferente del ciudadano normal. A esa teoría se le conoce como la del criminal nato o atávico. Para Lombroso, los criminales natos son un error evolutivo que se saltó la selección natural y pertenece a etapas primarias del desarrollo humano. Esos delincuentes por naturaleza, según César, presentaban una serie de signos no solo físicos, sino que también de moralidad, comportamiento y socialización. Lombroso nace en Verona en el año de 1835 y muere en 1909. Estudió medicina en la Universidad de Pavía y luego en la de Viena. En este centro docente conoce el método experimental que aplicaría a sus investigaciones. Terminada la licenciatura, ejerce como médico militar en el ejército del Piamonte, donde realiza investigaciones sobre el tatuaje de los soldados. Fue profesor extraordinario en Pavía, director del manicomio de Pesaro, y a partir de 1876 ocupó la cátedra de medicina legal de la Universidad de Turín. El 15 de abril de 1876 se puede considerar que es la fecha oficial en que nace la criminología como ciencia, ya que ese día se publica el Tratado Antropológico Experimental del hombre delincuente. Aquí él expone su teoría. César Lombroso, antropólogo y médico italiano, aportó al derecho penal y a la criminología su teoría del criminal nato. Esta teoría fue criticada severamente, en parte por interpretaciones inadecuadas, traducciones malas y personas que no aceptan reconocer las verdades y aciertos de sus estudios. Ciertamente la teoría referida tiene sus aspectos criticables, pero se debe de reconocer que es el primer estudio científico realizado, el cual aporta interesantes conclusiones que logran fortalecer al derecho penal y permite el surgimiento de la ciencia criminológica. La teoría lombrosiana del criminal nato se resume de la siguiente forma: se preocupa por el comportamiento humano, sobre todo por el comportamiento criminal. Decide Lombroso a estudiar en especial a los criminales de su época. Trató con enfermos mentales y elaboró una serie de notas de las que extrajo, entre otras cuestiones, las características de distintos tipos de delincuentes, a quienes clasificó de acuerdo con sus caracteres antropológicos y psicológicos. En 1871 un acontecimiento viene a producir un cambio radical en la vida de Lombroso y, de hecho, en la historia de la ciencia, cuando observa el cráneo de un delincuente famoso, Villella. Observó una serie de anomalías que le hacen pensar que el criminal lo es por ciertas deformidades craneales y por su similitud con ciertas especies animales.
Lombroso, al examinar distintos delincuentes, llegó a una conclusión de que el criminal no es un hombre común, sino que por sus característicos rasgos morfológicos y psíquicos, constituye a un tipo especial, siendo antropología general según la definición de Quatrefages, la historia natural del hombre. Zoología es la historia natural de los animales, la antropología criminal no es más que el estudio de la variedad humana, de un tipo particular, es la historia natural del hombre. El criminal, según Lombroso, presenta signos de inferioridad orgánica y psíquica. Lombroso, al investigar, dice que el criminal nato, idéntico al loco moral, con fondo epiléptico, ser atávico de tipo biológico y anatómico especial. De aquí pasa el estudio del delito y la prostitución entre los salvajes. Dice que se prostituyen con mayor facilidad, que viven en la promiscuidad, que cometen fácilmente homicidio, matando niños, viejos, mujeres y enfermos, que roban y cuyas penas son terribles. Le llama particularmente la atención al canibalismo por necesidad, religión, guerra, glotonería, vanidad, etc. Compara cómo muchas de estas actitudes son comunes al tipo del delincuente nato, comparando a este con un salvaje, al cual le gusta tatuarse, es supersticioso, le gustan los amuletos, prefiere los colores primarios. Después habla de la teoría del niño, que tiene que ver mucho con esta del delincuente nato, lo cual destruye el concepto del niño como una blanca paloma, al que después se le llamara perverso polimorfo por Freud. Dice que coinciden mucho en cólera, venganza, celos, mentira, falta de sentido moral, escasa efectividad, crueldad, ocio y flojera, calor, vanidad, alcoholismo y juego, obscenidad, imitación. Características anatómicas del nato. Menor capacidad craneana que el honrado, faceta occipital similar a los simios, asimetría cráneo-facial, enorme capacidad orbital, frente huidiza y estrecha. Anatómicas del delincuente nato. El rostro es más grande que el de las personas normales, el ángulo facial es agudo, no alcanza los 72 grados, las orejas tienen de asa, con el lóbulo adherido, largas, con el pabellón asimétrico. La nariz es de perfil rectilíneo y dirección torcida. Tiene costillas y vértebras supernumerarias o bien falta del número normal. Hay anomalías en el esternón y en el canal sacral. Un desarrollo excesivo del fémur y de la fosita oleocraniana del húmero. Labios son gruesos y salientes. Los ojos son achinados, el peso mayor al normal en relación al estatura. El perímetro del tórax es superior a la medida de los normales e igual al de los hombres dedicados a trabajos fuertes. Las extremidades demuestran raras alteraciones en las manos topudas y las sarmentosas en los estupradores, ladrones, rateros y estafadores, e indistintamente zurdez anatómica. En las vísceras de los criminales natos se han establecido alteraciones en los vasos, afecciones en el endocardio, pericardio, hígado, estómago y órganos genitales. Características fisiológicas del delincuente nato. Agilidad mayor a la común, mayor sensibilidad a los estímulos meteorológicos y magnéticos, defectos auditivos y visuales, insensible al dolor propio y al ajeno, mancinismo o zurdez, derivada de una anormal organización y funcionamiento del cerebro. Características psicológicas del delincuente nato. La inteligencia del delincuente nato es inferior, en su término medio, a la normal, ya que si este es un ser que nace anormal, pues naturalmente su intelecto debe ser deficiente. Lentitud y retardo en la percepción como consecuencia de la pereza física y mental que los domina, el cinismo, la inestabilidad y la mentira, que aumenta su peligrosidad. Se trata del eslabón perdido, en la evolución de simio a hombre, se quedó en el intermedio, insensible moral y afectivamente, perezoso, cruel, vengativo, borracho / alcohólico. Adicto al juego, sin remordimientos, feroz, imprevisible. Características sociológicas del delincuente nato.
Posee un argot jerga propios, con un lenguaje de mal gusto y poco comprensible, uso de tatuajes, forma bandas, capacidad de asociarse, vagabundo, constituye el 23% del total de criminales, de los que el 46% son asesinos, el 35% son ladrones, el 6% son bígamos y el 3% estafadores. Características antropológicas del criminal nato, se fundamenta en tres hipótesis. La similitud con el salvaje y la incidencia atávica, la similitud con el niño, y la génesis patológica del delito. Muchas gracias por su atención prestada, éxitos y bendiciones.